de la profesión. Interesante título de la conferencia magistral que será dictada por la doctora Lidio K. Negroni, profesora de Trabajo Social de la Universidad de Costa del Golfo de la Florida. Pero antes de iniciar, voy a tener el honor de dar lectura a una parte de su currículum. La doctora Lidio K. Negroni recién se inició como catedrática asociada en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de la Costa del Golfo de la Florida. Llegó a esta universidad luego de 23 años de servicio como catedrática en 3 previas instituciones educativas en los Estados Unidos y Puerto Rico en sus respectivos programas de trabajo social. Previo a convertirse en educadora, la doctora Negroni ejerció como trabajadora social y supervisora por 13 años y se ha mantenido activa en el trabajo comunitario voluntario por más de 3 décadas. Nacida y criada en Puerto Rico, lleva 31 años viviendo en los Estados Unidos. Posee un bachillerato de bienestar social y una maestría de trabajo social, ambos de la Universidad de Puerto Rico, además de un doctorado en trabajo social de Boston College en Massachusetts. Su tesis de maestría exploró los patrones de crianza de mujeres residentes en zonas rurales en Puerto Rico y su tesis doctoral estudió los pensamientos y actitudes de mujeres maltratantes y no maltratantes con respecto a la disciplina y el abuso infantil. Su trabajo investigativo y sus publicaciones se enfocan en 3 ejes temáticos, los cuales abordan las realidades, retos y fortalezas de los latinos y latinas en los Estados Unidos y Puerto Rico. El primer tema es la salud y salud mental, así como la práctica competente con niños, adolescentes, familias y personas de la tercera edad. Como segundo tema, la doctora Negroni ha estudiado aspectos de la educación universitaria de latinos y latinas, tales como reclutamiento, retención, consejería, mentoría y el desarrollo del liderazgo. La tercera área de interés ha sido el desarrollo de colaboraciones entre las universidades y organizaciones comunitarias para promover cambios y fortalecer realidades que beneficien a individuos y familias. La doctora Negroni ha ejercido en diferentes puestos de liderazgo en el Concilio de Educación y Trabajo Social y en la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales en los Estados Unidos. Ha presentado ponencias en México, Chile y Jamaica y ha sido reconocida como educadora, líder y agente de cambio en los Estados Unidos y Puerto Rico. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida y le vamos a solicitar que nos haga el favor de iniciar con su importante conferencia magistral, por lo que la recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. Y bueno, hay energía. Buenos días. Agradezco la invitación que me hiciera la Facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León para compartir con ustedes sobre algo que para mí es importante y en lo que he estado involucrada por un tiempo. Muchas gracias por estar presentes. Mi presentación se enfoca en la educación, específicamente en la educación de trabajadores sociales. Y es un tema que, aunque de primera instancia uno diría ¿qué tiene que ver con el título de la conferencia?, sí está directamente conectado en el sentido de que para nosotros reflexionar sobre intervenciones y políticas sociales tenemos que conectar eso, enlazar eso a la formación de los profesionales y las profesionales que están encargados y tienen la tarea y responsabilidad de identificar las intervenciones, evaluarlas, implementarlas y promover, proponer, evaluar políticas sociales, como había dicho anteriormente el doctor Ribeiro. Así que todos sabemos que la profesión de trabajo social es promover, la misión es promover el bienestar humano y comunitario. Nuestra profesión se guía por un marco teórico de persona-ambiente, una perspectiva global, el respeto a la diversidad humana,
y el conocimiento basado en la investigación. Nosotros y nosotras procuramos la justicia social y económica, la prevención de las condiciones que limitan los derechos humanos, la eliminación de la pobreza y el fortalecimiento de la calidad de vida de todas las personas. Todos y todas las profesionales de trabajo social tenemos que mantenernos informados e informadas y ser críticas y críticos de las condiciones existentes en nuestras comunidades. Por tal razón que es importante que entendamos el concepto de la realidad y estemos receptivos y receptivas al mirar críticamente y utilizar esa crítica que se desarrolla en la decisión de practicar, de ejercer nuestra práctica. Tenemos que poner mucha atención a cómo los gobiernos formulan y deciden prioridades y a cómo distribuyen los recursos. Y no tan solo poner mucha atención, pero como dijo el ponente anterior, convertirnos en copartícipes en el proceso de identificación y formulación. Al decir esto, me muevo a mencionar el rol del educador y la educadora en trabajo social. Yo sé que no todos los que están aquí son educadores y educadoras, algunos son estudiantes. ¿Quiénes son las estudiantes? La mayoría, bueno, ustedes pensarán, ella va a hablar de educación, pero nosotros no somos los que estamos educando, son otras personas. Sin embargo, yo les invito a que al escuchar lo que voy a compartir, lo utilicen para reflexionar en el rol que ustedes han escogido en esta carrera de trabajo social y traten de escuchar qué la presentación les va a decir sobre las intervenciones en el desarrollo de política social por la familia, que es uno de los temas bien importantes, pero también en otras áreas que son bien importantes para nuestras comunidades. Al preparar esta ponencia, yo me pregunté, después de tantos años de experiencia con la literatura que he leído, exploré qué puedo aprender de países en Latinoamérica y en Europa, yo llegué a la conclusión de que una manera de guiarnos y que se está usando, de guiarnos al pensar en cómo los preparamos a ustedes, cómo preparamos a los y las trabajadoras sociales, que en esa formación hay una serie de componentes que todos tenemos que mirar, evaluar y tratar de desarrollar y utilizar. Y entonces ustedes tienen frente a ustedes mi modelo que no es mío porque es de muchos y muchas que lo han conceptualizado antes que yo. Es mío en el sentido de que yo lo organicé y lo presento a nombre de muchos y muchas que ya han hablado sobre este tema. El planteamiento que yo hago con este diagrama es que la formación de los y las trabajadoras sociales en cualquiera de nuestros países es importante que estemos conscientes y seamos conocedores y críticos de las realidades socioeconómicas, políticas, ambientales de nuestras comunidades, de nuestros países. A eso yo añado que también tenemos que ser conscientes de la realidad misma de la práctica de la profesión y de la profesión en sí. En otro diagrama, el número 2, yo menciono el concepto competencia y mi planteamiento es que la formación de los trabajadores y las trabajadoras sociales debe tomar en consideración cuáles son las competencias que las realidades existentes necesitan que desarrollen. No las competencias en base a lo que otros países dirían, pero en base a lo que este país necesita que se forme en términos de un trabajador y trabajadora social. Así que yo hablo de dos realidades y me muevo entonces de dos componentes, me muevo entonces al tercer componente, que es el de los sujetos. Y el planteamiento es que la formación de trabajadores y trabajadoras sociales es bien importante tomar decisión con respecto a quiénes han de ser los sujetos participando en la decisión de cómo se les educa a ustedes, cómo se nos educa a nosotros. Y para cada uno de esos componentes voy a decir
más inmediatamente que termine de presentar el modelo. Mi cuarta área o el cuarto componente es el componente de los espacios. Y mi planteamiento en esta ocasión es que la formación de los y las trabajadoras sociales tiene que tomar en consideración, identificar y evaluar los espacios que existen y que no existen para que se dé el aprendizaje, pero también los espacios que existen y no existen para que podamos ejercer la práctica de nuestra profesión. En términos de las realidades, más específicamente yo quiero plantear que las realidades existentes en nuestros países deben utilizarse para formular las políticas que determinen la educación en trabajo social. Anteriormente, en la ponencia anterior, hablamos de las políticas sociales y el tema de la familia. Esos mismos planteamientos se aplican a la decisión de cómo formamos trabajadores sociales y trabajadoras sociales. Es importante entonces también que esas realidades las consideremos al conceptualizar cuál es el profesional de trabajo social que queremos formar. En términos de competencias, un poquito más específicamente, mi planteamiento es que la formación de trabajadores sociales debe enfocarse en el desarrollo de competencias definidas más bien como la habilidad de integrar conocimientos, destrezas, valores y la acción misma. Esas competencias que permitan cumplir con los objetivos y misión de la profesión, lo cual cuando yo digo esto es lo que yo quiero que nuestros estudiantes desarrollen, tengo que pensar cuán relacionado está, no tan solo con la realidad, pero con la misión que yo digo que tiene esta profesión. Y que permitan cumplir con los objetivos, ya lo dije, y contribuir al bienestar de las personas, familias y las comunidades con las que nosotros colaboramos. A veces más bien, en vez de decir como lo que yo hago por la familia, yo prefiero decir lo que la familia y yo como trabajadora social trabajamos juntos y juntas, porque me quiero ver como trabajadora social más como colaboradora que como alguien que vengo a la familia con unos conocimientos y una autoridad. Siempre pienso que como trabajadora social tengo mucho que aprender de la familia y la familia es la que me va a ayudar a entender su propia conceptualización, su propia definición de ellos como familia, sus necesidades, lo que han hecho para atender sus necesidades y lo que es prioridad para ellos y ellas. En términos de sujetos, mi planteamiento es que el desarrollo de las políticas, en este caso en esta ponencia es sobre políticas educativas, debe ser un proceso que involucre diferentes sujetos. Interesantemente, en la ponencia anterior, el doctor Ribeiro, al contestar preguntas, hablaba de los sujetos y decía que hay que incluir a otras personas más allá de los que estamos en posiciones de privilegio como educadores o como legisladores o legisladoras. Y en el caso de desarrollar un programa para trabajadores y trabajadoras sociales, mi opinión es que hay que incluir no tan solo a los y las educadoras, sino a los investigadores, los supervisores de prácticas, estudiantes, los egresados de los programas, los líderes y los profesionales, y los miembros de comunidades. En cuanto a los espacios, mi planteamiento es que los espacios disponibles para el aprendizaje y por ende para la formación profesional deben de ser evaluados y actualizados. Con el avance de la tecnología y los espacios trascienden las esferas físicas y el tiempo. No sé si han oído hablar de que hoy en día se habla de trabajo de grupo por el internet y estamos facilitando un grupo si las personas están cara a cara y el grupo hay personas en un país, personas en otro país. No que yo esté de acuerdo con eso, yo soy más tradicional en mi visión de la práctica del trabajo social con grupos, pero esa es la realidad. La tecnología está impactando la práctica, interesantemente. Y hay otros ejemplos. De igual manera, la formación del profesional debe incluir que ellos y ellas desarrollen una capacidad, creatividad y disposición de crear nuevos espacios. Así que vamos a la práctica de la educación y por eso se relaciona con el tema más amplio de esta conferencia. Vamos más allá de conocer,
realmente cuestionarnos, como decía el doctor Rivero en su presentación anterior, cuestionarnos lo que existe, está funcionando, lo que existe es lo que más aplica a tal realidad, a tal programa, a tal país, o como cuando hablamos de familia, a tal familia. Quiero compartir con ustedes algunas realidades en Estados Unidos, porque vengo de Estados Unidos, bueno, yo soy puertorriqueña, pero llevo 30 y pico de años viviendo en Estados Unidos, y en base a eso quiero compartir datos para llegar al punto de que las realidades existentes en este país han tenido que ser miradas y evaluadas y reflexionadas por el Concilio de Educación en Trabajo Social en los Estados Unidos para revisar cuáles son las competencias y el perfil de los nuevos y nuevas trabajadores sociales que se preparen o se sigan preparando para atender estas realidades. Y ustedes, a través de la tecnología, de los medios de comunicación, deben conocer probablemente de esto. Estamos pasando por una situación muy seria en Estados Unidos de racismo y homofobia. Siempre ha existido, ha sido histórico, pero nuevamente ha empezado a hacerse más visible y más frecuente el número de situaciones donde el racismo y la homofobia son bien evidentes. Estamos lidiando con situaciones de violencia como muchos otros países, pero violencias de género, violencias de homicidios en masa, violencias de terrorismo. Estamos lidiando con desastres naturales. Estamos lidiando no tan solo con el aumento de la inmigración y la inmigración por los puertorriqueños y puertorriqueñas y otras personas que vienen de unos territorios estadounidenses a el Estado Grande, pero también con la inmigración. Ha habido un gran enfoque en la inmigración que viene por la frontera de México, pero estamos lidiando también con la inmigración de comunidades de Asia, Europa, del Medio Oriente, que Estados Unidos ha estado recibiendo, sobre todo, por ejemplo, estamos próximos a recibir 10.000 refugiadas de Siria. Un ejemplo, hay otros países. Entonces eso impacta la vida diaria de todo el mundo en Estados Unidos y por lo tanto cuando vamos a trabajar a las comunidades, con las familias, con los individuos, muchos estudiantes se están encontrando cómo yo ofrezco servicios, trabajo, colaboro con estas familias inmigrantes que están lidiando con tantos retos, tantos problemas, tantas necesidades en un sistema que quizás todavía no se ha preparado, los recibió pero no planificó cómo los vamos a ayudar a que ellos se desarrollen unas vidas autosostenibles. Estamos lidiando con el aumento de la población de la tercera edad, que ahora entiendo es una realidad que compartimos con México. Y hemos tenido dificultades porque a los estudiantes y a las estudiantes de trabajo social no les gusta prepararse para trabajar con la población de la tercera edad. ¿Por qué será? Recuerdo una estudiante que me dijo, no me duele, yo no quiero recordar que va a haber un tiempo en que mi abuelita se me va a ir. Entonces tuve la experiencia de la persona creando retos para ejercer como profesional y eso plantea a los programas de trabajo social un gran reto. ¿Cómo formamos trabajadores y trabajadoras sociales que tengan la motivación, el compromiso y entonces la preparación para trabajar a nivel de base, pero también a nivel macro con esas poblaciones para prevenir y fortalecer su bienestar? En términos de la violencia, tengo ahora unos cuantos datos. En Estados Unidos, y deben estar las fuentes de donde obtuve estos datos. Hoy en día, según estos datos, los homicidios a jóvenes son 10 veces más que los homicidios en naciones industrializadas. En el 2010, 25% de las mujeres en Estados Unidos fueron víctimas de violencia doméstica y 6 millones de niños presenciaron esa violencia. Desde el 9/11, ustedes recordarán el 9/11 en Estados Unidos, ¿sí? Las muertes por actos de terrorismo se han multiplicado. Entonces había una frase, fivefold increase, que yo no sabía traducir al español, pero que se ha multiplicado por 5 veces.
Estados Unidos, de acuerdo a la fuente que utilicé, tiene menos del 5% de la población mundial, pero cerca del 25% de las personas encarceladas a nivel mundial. 1 de cada 3 estudiantes en las escuelas ha reportado ser víctima de acoso, tanto físico y o emocional. Cada 6 meses más estadounidenses mueren por homicidios por armas, que el número que ha muerto en los últimos 25 años en ataques terroristas y las guerras de Afganistán e Irak combinadas. Gráfica, gracias, no sale ni en español ni en inglés. Eso pasa cuando llevamos muchos años viviendo en Estados Unidos. Simplemente quería que tuvieran una visión pictorial de dónde está Estados Unidos ubicado en términos de los disparos en masa en el periodo 1966 a 2012, comparado con otros países. Tenemos un lugar muy alto. Nuevamente, estos son los estados dentro de Estados Unidos continentales con mayor incidencia de disparos. Estoy usando una traducción en inglés, disparos en masa, y los rojos son Florida, Illinois, California, seguido de Texas y Atlanta, Georgia y creo que Alabama. Interesantemente, hay 1, 2, 3 países en el sur. No sé si saben que en Estados Unidos el sur se identifica como el área donde el racismo ha sido mucho más violento contra las personas negras de origen africano que fueron traídas como esclavos y esclavas. Y esta data es del 2016. En términos de los incidentes, yo quise traer esto porque para mí, esta gráfica, porque para mí como trabajadora social es bien interesante. ¿Dónde es que mayormente han ocurrido los disparos en masa? 73%, los negocios, lo que me hace pensar en sitios públicos. Eso representa un factor de riesgo muy alto, pero también un factor que amenaza el sentido de seguridad de las personas. Nosotras y nosotras sabemos que es muy importante. Parte del trabajo de nosotros y nosotras como profesionales es planificar y colaborar y trabajar a diferentes niveles para fortalecer la seguridad física y emocional. Esto tiene implicaciones para la práctica del trabajo social. En segundo lugar, si no me equivoco, las escuelas. Eso ha llevado a que las escuelas tomen una serie de medidas que ha cambiado la experiencia de los estudiantes en el ambiente escolar. Y entonces la trabajadora social, el trabajador social se ve visto y vista para reconsiderar cuál es su rol en una escuela donde el trabajo social no es la función principal, y donde se tiene la perspectiva de que la trabajadora social va a ayudar a que los niños se porten bien y hagan bien académicamente. Y la trabajadora social viene con una visión mucho más amplia, porque estamos preparados mucho más ampliamente para pensar en la escuela como un sistema, para pensar en los maestros, para pensar en los empleados y empleadas, y para mirar la escuela en su relación con la comunidad. Y todo eso, factores que ayudan a mejorar la función académica, el desempeño académico de los estudiantes. En vez de una visión, trabaja con el niño, el trabajo social dice sí, se ayuda al niño, pero la visión de nosotros es que en la medida que queremos ayudar al niño hay que trabajar con la familia, con su comunidad y con la escuela, porque yo no sé qué está pasando en la escuela que está poniendo en riesgo o está interfiriendo con que este niño y otros niños funcionen exitosamente y aprendan. En términos de pérdidas por desastres naturales, en esta gráfica lo que yo quiero resaltar es que han ido, las barras más altas han ido en aumento y se refiere al periodo del 2015, que es la barra roja. Entonces la barra amarilla es en los últimos 30 años y la barra, creo que gris azul, en los últimos 10 años. Esto les da a ustedes una idea de cómo la madre naturaleza está impactando en nuestras vidas y cómo eso tiene implicaciones para la práctica del trabajo social, las políticas sociales y por ende que nos pongamos a pensar
¿Cómo formamos trabajadores y trabajadoras sociales que se preparen para trabajar con familias y comunidades que han sido víctimas de diferentes desastres naturales? Sobre la inmigración, la población inmigrante en los Estados Unidos alcanzó 42 millones y eso representó, eso es en 2014, 13.3% del total de la población de los Estados Unidos. En el 2013, 1.3 millones de extranjeros y extranjeras arribaron a Estados Unidos. Los datos sugieren que el mayor número de ellos vinieron en primer lugar de la India, segundo lugar de China, tercero de México, cuarto de Canadá y quinto lugar las Filipinas. Es interesante porque en Estados Unidos se tiene esta idea de que los únicos que inmigran somos los latinoamericanos. Y los únicos que estamos allí somos los latinoamericanos, cuando en realidad Estados Unidos es mucho, mucho más diverso. 25.7 millones reportaron ser parcialmente competentes en el inglés. Esto fue un estudio que se hizo y se le preguntó a las personas cómo ellos y ellas se veían en términos de su dominio del idioma. Poco, mucho, regular. Y entonces sale a reducir que las personas mayores de 5 años, 25.7 millones, indicaba que su competencia para desempeñarse en el idioma inglés era parcial. Y 9%, eso es 9% de los 299.1 millones de residentes de esa edad que tienen los Estados Unidos. Eso tiene implicaciones para la práctica del trabajo social, eso tiene implicaciones para la formación del trabajo social. Ahora mismo, antes de yo irme de Connecticut y mudarme a la Florida a trabajar allá, yo estaba desarrollando con el Departamento de Niños y Familias, que creo que sería el equivalente del DIF aquí, se comunicaron con nosotros a la Escuela de Trabajo Social y nos dijeron: tenemos un problema, hay demasiadas familias que hablan español y no tenemos trabajadores y trabajadoras sociales que puedan trabajar con ellos. ¿Qué pueden hacer ustedes? Entonces me asignaron la tarea a mí, yo me dediqué a la tarea de comunicarme con diferentes programas en Estados Unidos que van mucho más adelantados en esa iniciativa, y desarrollamos un plan a corto y largo alcance para fortalecer el número de trabajadores y trabajadoras sociales en el estado de Connecticut que pueda trabajar con familias que hablan español. Interesantemente, cuando me entregan el proyecto a mí, me dicen para ayudarlos con el español, y yo les digo, no es necesariamente el español nada más. Toda formación de un trabajo social tiene que incluir el componente cultural, el entender la inmigración, la experiencia de inmigración de esas personas. Así que lo que vamos a ofrecer incluye mejorar sus destrezas de comunicación en español, pero también mejorar su competencia en términos de entender a estas familias, valorarlas y trabajar con ellas desde la perspectiva de lo que ellos definen son sus necesidades y sus asuntos, porque si no, vamos a quererles imponer nuestros valores y perspectivas, nuestros no, yo soy del otro lado, pero los valores y perspectivas dominantes a unas familias, y traje eso, si no se conoce el idioma español, en un idioma que no es el de ellos. Eso impactó el currículo porque empezamos a desarrollar una especialidad dentro del bachillerato que iba a ser una especialidad familias, pero trabajando con familias que hablan español. Y desarrollamos dentro del currículo una oportunidad para estudiantes que pudieran, que iban a poner unos cursos especiales. Se estima que para enero del 2012 había 11.4 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Yo tengo una gran preocupación por la conceptualización en Estados Unidos del inmigrante indocumentado. Es triste ver la perspectiva que se tiene de que el inmigrante indocumentado es una persona que es una carga y no contribuye a la economía y el bienestar del país, cuando hay estudios que documentan lo contrario. Hay una película que dice ¿qué pasaría en Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Cómo es que se llama? Un día sin mexicanos en Estados Unidos. Debiese ser un día sin personas indocumentadas en Estados Unidos, a ver qué pasaría. Entre enero de 2015 al 2016, un periodo de 4 meses, la patrulla fronteriza suroeste del país, de Estados Unidos, detuvo 23.553 niños y niñas no acompañados.
y 27.664 familias definidas como un adulto, femenino, masculino y niños o niñas. Yo puse ese dato ahí porque yo he estado aprendiendo en los últimos años las diferentes iniciativas que trabajadores y trabajadoras sociales están desarrollando para lidiar con el problema que tienen en las fronteras de Estados Unidos, en las que se tienen a los niños y niñas adolescentes cautivos por periodos muy largos. Entonces somos una nación que protege los derechos de los niños, que no queremos que los niños sean maltratados y que sean víctimas de negligencia, pero el sistema está haciendo eso con los niños no acompañados inmigrantes. Y no lo digo yo, esto está saliendo en los medios noticiosos y se está hablando de eso, y se está demandando a la nación de los Estados Unidos que sea más responsable, y lo está respondiendo, y son trabajadores y trabajadoras sociales los que están al frente de esa lucha. Reclamando, participando en el componente político para que las políticas se cambien y proponiendo programas y maneras de cómo se tiene que trabajar la situación de los niños y niñas adolescentes no acompañados que han sido capturados en la frontera. En términos de la educación, me voy a mover de la realidad socioeconómica, política, ambiental a la realidad de la educación. Esto es más familiar para los colegas que están aquí, que están practicando, y para los educadores y las educadoras. Estamos lidiando en Estados Unidos, no sé cuán común sea en los países aquí representados, con una serie de realidades en la profesión del trabajo social. La primera es la relación entre la investigación y la práctica. Goodman, que es uno de los que he estado yo estudiando, plantea que existe una distancia entre la práctica y la investigación, en la que la investigación se conceptualiza y efectúa ajena al contexto, a los problemas y a las aspiraciones de la práctica del trabajo social. Y el planteamiento es: tienen que estar enlazadas. Hay algo que ha surgido que lo han llamado la cultura de la academia, que reconoce mayormente la labor de aquellos que han enfocado su carrera principalmente y mayormente en la investigación y en las publicaciones, y una tendencia a restarle el valor a aquellos educadores que tienen mayor enfoque en la práctica. La realidad es que la práctica necesita de la investigación, y todo trabajador y trabajadora social tenemos que involucrarnos en la investigación, porque es la producción de conocimientos, y esos conocimientos informan la práctica. Lo triste es cuando se establecen relaciones de preferencia o de valoración, donde se considera que uno vale más que el otro. Y esa tensión existe en los Estados Unidos y se está hablando sobre eso. La siguiente es el debate acerca de la validez, utilidad de la investigación cualitativa versus la cuantitativa. Existe un dilema con respecto a cuál metodología investigativa es más compatible y relevante en la práctica. Parte de este dilema responde a los esfuerzos por hacer el trabajo social una ciencia y por incorporar el quehacer científico en el fortalecimiento de nuestra profesión. Pero hay quienes han planteado el concepto de la humildad metodológica. La humildad metodológica es aquella en la que aceptamos que tanto la metodología cualitativa como la cuantitativa se ayudan la una a la otra, se informan la una a la otra, y trabajándolas juntas pueden producir muy valiosos resultados. Entonces proponen la combinación metodológica. No tenemos que estar de acuerdo, pero ese es el debate que está existiendo en Estados Unidos en estos momentos. La otra tiene que ver con la experiencia de práctica de los y las educadores. Sigo usando los planteamientos de Goodman. Precisamente por la nueva cultura de la violencia de la academia, hay una presión de que los y las educadoras sean mayormente lo que decimos scholars, que produzcan conocimientos a través de la investigación y las publicaciones. Y entonces muchos egresados de programas de maestría y de programas de doctorado, cuando son aceptados en posiciones para ser instructores, profesores, profesoras, maestros, maestras en programas de trabajo social,
llegan a esas posiciones con muy poca práctica, muy poca experiencia de práctica. Y entonces eso ha creado una gran preocupación, porque si nosotros vamos a formar trabajadores y trabajadoras sociales, necesitamos tener un conocimiento de qué es esto de trabajo social y tener algo que podamos utilizar para compartir como ejemplo de nuestra propia experiencia cuando participamos en la educación de nuestros nuevos y nuevas profesionales. Ese es el debate, esa es la discusión. En Estados Unidos, todo educador que entra a trabajar a un programa de maestría tiene que tener una maestría en trabajo social. Esa es la política. Y eso ayuda, pero la preocupación es ¿y cuántos años de experiencia se debiese requerir? El Concilio de Educación en Trabajo Social pide que sea una maestría con 2 años de experiencia, pero están debatiendo, ¿es eso suficiente? La otra tiene que ver con el acercamiento filosófico y teórico de los y las educadoras. Se supone que los programas de trabajo social, estoy hablando de Estados Unidos, tienen unas mismas guías. Ellos deciden cómo alcanzan las competencias que se requiere de la formación de los y las trabajadoras sociales, pero hay unas competencias que tiene que desarrollar el nuevo o la nueva profesional. Hay una preocupación de si todos los programas están logrando lo mismo con respecto a la visión y el compromiso de nuestra profesión con los derechos humanos y la justicia social. Y entonces han empezado a debatir y a expresar preocupación de que no todos los que estamos en este rol de educador y educadora estamos en el mismo lugar en términos de nuestro compromiso y tampoco estamos de acuerdo sobre cómo es que defendemos, promovemos los derechos y la justicia social. Bien, ¿cómo todas estas realidades impactan la educación y trabajo social en Estados Unidos? A consecuencia de todos estos debates, de todas estas realidades, los programas han empezado a hacer revisiones curriculares, modificaciones en la práctica supervisada, han empezado a hacerse cambios educativos, por ejemplo, el moverse de cubrir contenido en los programas a desarrollar competencias. Ha empezado a haber un mayor énfasis en entender qué es eso de una práctica con un individuo desde la perspectiva de derechos humanos y justicia social. ¿Qué es eso de trabajo con familias desde la perspectiva de derechos humanos y trabajo social? Y la gente ha empezado a publicar y escribir y a documentar eso. Y tenemos un largo camino que recorrer. Hay un aumento en las colaboraciones interdisciplinarias y esto es bien importante porque en la medida en que la realidad nos está impactando como profesión y impacta la formación de todos ustedes y de nosotros y de nuestros estudiantes en otros países, se convierte en una amenaza en términos de cómo la gente percibe el trabajo social. Yo estoy en una universidad donde hay conflicto entre los consejeros y los trabajadores sociales. Los consejeros quieren que trabajo social y consejería se unan. Y entonces los trabajadores sociales dijimos, bueno, consejería familiar y trabajo social tienen algo en común. Lo que tienen en común es que los trabajadores sociales podemos hacer consejería familiar. Eso es todo, porque los consejeros familiares no reciben la formación profesional para hacer lo que hacemos los trabajadores y trabajadoras sociales. Así que sí, en ese componente podemos trabajar juntos y juntas, podemos colaborar, pero tenemos que mantener y defender nuestra identidad. Nosotros tenemos una formación mucho más amplia, persona, ambiente, etc. Lo otro que ha pasado es que hemos empezado a conectarnos con enfermería, con psicología, nos sentamos, ok, ¿qué tenemos en común? Pero ¿qué aporta cada uno de nosotros que es único? Vamos a hablar de eso, vamos a tener estos diálogos. Y entonces se están desarrollando proyectos con propuestas de dinero federal en las que se organizan unidades enfermeras, psicólogos, personas de salud pública, trabajador social, y sirven a una localidad. Y entre todos visitan familias, proveen servicios, coordinan servicios, pero entonces se reúnen como equipo para hablar, ok, desde mi perspectiva de trabajo social, cómo yo vi a la familia. Entonces la trabajadora social
ofrece lo que yo llamo una ponderación. Yo prefiero usar ponderación en vez de diagnóstico. Y la enfermera habla de la otra perspectiva y se genera una discusión donde empiezan a valorar las contribuciones de cada disciplina y empiezan a trabajar en equipo. Eso es algo nuevo que se está tratando de hacer también, porque Estados Unidos ahora, para dar fondos para estudios, está requiriendo que las disciplinas se integren. Y finalmente hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos, empezó en los últimos, yo diría, 8 años, en que los trabajadores y las trabajadoras sociales que están más involucradas en política social, en organización y desarrollo de comunidad, en administración, en desarrollo de programas, han empezado a pedir que se les dé más espacio y que se les valore y que se les reconozca y que se les incluya más en los diferentes componentes educativos, porque en Estados Unidos hay mucho enfoque hacia el trabajo social clínico, el trabajo de trabajar con individuos y familias mayormente. Entonces, más específicamente, en la Escuela de Trabajo Social donde yo trabajaba en la Universidad de Connecticut, empezamos a desarrollar cursos selectivos. Les cuento, un estudiante una vez vino donde mí y me dice: profesora, usted sabe, toda la gente militar, los militares, los soldados, familias, que ahora hay como consecuencia de la guerra en Irak. Yo, sí. Usted sabe que en esta escuela, en este programa de trabajo social, usted se da cuenta, no se habla de eso. Y es cierto. Y yo le pregunto: ¿qué tú piensas que debemos hacer? Y dice: pues yo creo que hay que hacer algo, los estudiantes hay que prepararlos para trabajar con las familias militares. Y entonces yo le digo: bueno, la verdad que tú tienes razón, ¿qué podemos hacer? Y juntas empezamos a planificar cómo ella, como estudiante, podía llevar a hacer que esa iniciativa se desarrollara. Ella se comunicó con estudiantes a través de la Asociación de Estudiantes. Ella vino a reuniones de facultad que yo coordiné y con el apoyo de algunos profesores empezamos a crear lo que se llamaba Military Social Work Practice Initiative, la iniciativa de trabajo social militar, donde desarrollamos un curso electivo que, por cierto, cuando se dieron las primeras 2 veces se acabó el espacio. Teníamos 25 estudiantes, 25, 26, y el espacio era para 20. Se organizó una asociación de apoyo a los militares y a sus familias. Se empezó a fomentar que los profesores hablaran sobre la situación, porque algunos profesores se sentían que hablar sobre el impacto de la guerra en las familias militares era apoyar la guerra. Y muchos trabajadores sociales no apoyamos la guerra, entendemos que hay otras maneras de lidiar con el conflicto. Bueno, una cosa no quita la otra, y fue muy trabajoso entrar en un diálogo entre todo el mundo con diferentes perspectivas, pero ella lo logró con el apoyo de la facultad y de los otros estudiantes. Otra iniciativa fue que empezamos a buscar nuevos centros de práctica. ¿Dónde hay centros de práctica? ¿Dónde están yendo las familias inmigrantes? Nos comunicamos con los directores. Claro, estoy trabajando con la oficina de práctica o la encargada de práctica, y empezamos a sugerir cómo podemos ampliar los servicios utilizando a nuestros y nuestras estudiantes que están haciendo práctica. Empezamos a integrar cursos medulares y de concentración en cuanto al análisis crítico de las realidades que estaban pasando específicamente en el área de Hartford, donde está la Escuela de Trabajo Social. Empezamos a tratar de, como dije, trabajar en conjunto con otras disciplinas. Una cosa que se iba a iniciar a consecuencia de lo que pasó estoy borrando la ciudad en Sandy Hook en Connecticut, donde una persona mató 23 niños y adultos, entró a la escuela, los mató. Eso creó un impacto muy grande en la comunidad en el estado de Connecticut, y entonces trabajadores sociales se movilizaron con maestros y maestras, con el alcalde de esa ciudad, para ver cómo se desarrollaban esfuerzos para lidiar con crisis y con el impacto de ese tipo de violencia. Por otro lado, hemos tratado de fortalecer el desarrollo de líderes entre los y las estudiantes, tratamos de apoyar sus ideas, sus esfuerzos.
y estar presentes con ellos y ellas. Y así hemos seguido, tienen ustedes una lista de ejemplos. Otra cosa que hemos hecho es que preparamos desayunos, eventos de desayunos, e invitamos a los legisladores a que vengan a desayunar con nosotros. Pero entonces le preguntamos cómo están lidiando con, quizás tenemos un tema en particular, que los niños latinos de las escuelas, o las personas que están a punto de salir de las cárceles. Invitamos a los legisladores y esa fue la conversación con ellos. ¿Cuáles son las agendas, las propuestas de ley o política que se están trabajando? Y les tratábamos de comunicar, aquí hay trabajadores y trabajadoras sociales que están interesadas en los procesos en los que ustedes están involucrados. Me gustó mucho cuando Irene, perdón que solo recuerde su nombre, presentó el miércoles sobre su iniciativa ¿cómo se llamaba? ¿Irene está aquí? ¿Dónde está Irene? ¿Irene? Ah, Irene, sí. Bueno, para mí fue bien valioso lo que Irene presentó, porque ella se enfrentó a diferentes, lo que yo llamo, sistemas de poder, que podían apoyar o sancionar un proyecto que ella tenía en mente para impactar comunidades y familias de diferentes maneras. Cada proyectito es dentro de, ¿cómo se llama? Servicio Ciudadanía con calidad de vida. Ciudadanía con calidad de vida. Y entonces yo miraba a Irene y yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero tener la iniciativa que tiene Irene. Que Irene fue puerta tras puerta y no se detuvo, ella siguió buscando y luchó con sus propios sentimientos y actitudes, pero ella siguió adelante, tiene mucho que recorrer y ella va a crecer en ese proceso. Pero su proyecto va a crecer, pero va a depender de que otros se involucren, porque si se queda ella sola, se puede caer. Entonces, ese es el tipo de pensamiento y actitud que tratamos de fomentar en los y las estudiantes como parte de la conciencia que desarrollamos de las realidades que nos rodean. Otro ejemplo, ¿cómo voy en tiempo? Ya tengo que avanzar. En el estado de Connecticut teníamos una gran preocupación porque los adolescentes latinos que estaban bajo el cuidado, adolescentes latinos y latinas abusados o víctimas de negligencia, estaban siendo servidos por el Departamento de Niños y Familia. Una persona tenía esa preocupación. Empezó a hablar con otros líderes en la comunidad y se organizó una coalición. Entonces se sentaron como coalición y dijeron, ¿qué podemos hacer para crear conciencia y que el Departamento de Niños y Familia tome medidas para fortalecer los servicios para esos adolescentes? ¿Saben cómo empezamos? Con una conferencia que se llamaba Escúchenos. Entonces era una conferencia donde los invitados eran los adolescentes. Y a esa conferencia invitábamos a todas las personas de diferentes agencias, líderes políticos, para que vinieran, pero la conferencia era Escúchenos, era para que todo el mundo los escuchara. Y entonces por varios años llevamos a cabo esas conferencias donde los jóvenes hablaban de sus preocupaciones, de sus logros, de sus inquietudes, de sus sugerencias sobre cómo el Departamento de Niños y Familia les podía servir mejor. A consecuencia de eso, hubo cambios en las políticas del Departamento de Niños y Familias en Connecticut en relación a cómo estaban trabajando con adolescentes latinos y latinas, particularmente inmigrantes. Yo tenía para ustedes el ejemplo de Estados Unidos en términos de las competencias que se requiere que todo estudiante graduado o todo graduado de trabajo social tenga a nivel de bachiller y de maestría, sería de licenciatura y posgrado acá. Esto yo se lo enseñé a los estudiantes. Fíjense en las áreas que se enfatizan, pero para cada una de esas competencias hay conductas que hay que permitirle a los estudiantes que las practiquen y que les permita desarrollar destrezas. Una de ellas, una de las competencias es promover los derechos humanos y la justicia social, económica y ambiental. Pues en un centro de práctica, las prácticas que ellos decidieron que le iban a permitir al estudiante llevar a cabo para que aprendiera a desarrollar esa competencia fue, por ejemplo, entender las formas y mecanismos
de opresión debe ser discriminación. Y la segunda era ejercer intervenciones que promuevan la justicia social. Ok, esas son las conductas, pero ¿con qué actividades vamos a organizar para que esas conductas se lleven a cabo? Ellos entendieron en su idea como agencia que le iban a permitir a proveer al estudiante para que leyera y observara la información en los medios, déjenme leerlo. Leer y observar información en los medios en los que se discuten actos de opresión y discrimen. En las noticias hay unos incidentes. Los estudiantes en la práctica hablaban de ese incidente particular y qué implicaciones podía tener para los usuarios de servicios en esa agencia. Otra actividad, participar en discusiones de grupo en las que se reflexionaba críticamente sobre esos incidentes. Y entonces, en términos de ejercer intervenciones, lo que hacía, se le permitió fue participar en un evento comunitario o agencial en el que se denuncia o se defiende una situación particular de discrimen e injusticia. Entonces, ven de competencias a conductas, a actividades, y todo programa de trabajo social de Estados Unidos tiene que documentar esto para ser reafirmado como programa. Tengo otra, pero el tiempo se me está acabando. Esta es cómo involucrarse en la política social. La conducta sería analizar, formular y abogar por políticas que avanzan el bienestar social, actividades específicas que escogió esa agencia, pues que el estudiante estudiara una ley y discutiera sus implicaciones para diferentes sectores, que el estudiante identificara un problema, necesidad existente y examinara, cuáles son las políticas existentes que impactan, que tienen que ver, que atienden, responden a este problema o necesidad, y que colaboraran en la defensa de una propuesta de ley en un evento agencial o comunitario. En términos de los sujetos, ya yo dije que es bien importante que se creen espacios para que diferentes sujetos participen en el desarrollo de políticas educativas. En términos de espacios para el aprendizaje, que sean espacios que sean conducentes al aprendizaje transformador. Y yo he estado hablando en estos días sobre mi entendimiento del aprendizaje transformador. Bien simplemente dicho, es un aprendizaje que sale del salón de clases y aún dentro del salón de clases provee vivencias, experiencias y se mezcla con la actividad intelectual. Es importante que creemos espacios para el desarrollo de la identidad profesional y el sentido de propósito dentro de la profesión. En mi búsqueda aprendí mucho de la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica ha estado haciendo un proceso de desarrollo de nuevos currículos precisamente como consecuencia del análisis que hicieron de la realidad y hay un enfoque en niños del que yo estoy aprendiendo mucho, y me llamó la atención cómo ellos llevan a cabo jornadas de reflexión de la facultad y jornadas de reflexión entre facultad y estudiantes. Entonces, en términos de espacios para el aprendizaje, me parece a mí que es importante el desarrollo de destrezas de aprendizaje de alto nivel, como por ejemplo el análisis crítico, la solución de problemas, la creatividad y el conocimiento sobre cómo aprender. Es interesante, no es nada más lo que tengo que aprender, yo debo saber cómo es que yo aprendo, cuáles son las mejores maneras que yo puedo aprender. Y hay diferentes estilos de aprendizaje. Hay quien aprende por la experiencia, hay quien aprende más por la actividad intelectual. Y nosotros y nosotras los educadores tenemos que tomar en consideración eso cuando planificamos las experiencias de aprendizaje. Tiene que ser un proceso de aprendizaje activo en el que las estudiantes construyen nuevas ideas y conceptos, construyen hipótesis, escriben principios y toman decisiones más allá de la información que les ha sido provista. También hay que crear espacios de aprendizaje donde se usen los medios tecnológicos, pero que también se protejan las interacciones. Podemos utilizar la tecnología para fortalecer el desarrollo profesional, pero no debemos abandonar las oportunidades para interactuar, porque en la medida en que los y las estudiantes interactúan entre ellos, la experiencia de aprendizaje es muy valiosa.
y de igual manera cuando interactúa estudiante-profesor, profesor-estudiante. Finalmente, quiero compartir con ustedes un proyecto que se desarrolló en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Connecticut y se llama el Centro Nancy Humphreys para la práctica del trabajo social político. Y es un centro que está específicamente dirigido y hay estudiantes que hacen práctica ahí, a trabajar directamente con los líderes en agencias, en departamentos, en la legislatura, para promover la agenda del trabajo social. Se identifican las cosas que dije antes, ellos identifican asuntos, problemas, necesidades y hacen propuestas. Y van detrás de los legisladores protegiendo y defendiendo esas propuestas. Están como aquí estaba Irene, tocando puertas, insistiendo. Claro, esto lleva un tiempo y ya hay una actitud de mayor respeto en la medida en que nos hemos convertido en más visibles y hemos defendido más lo que el trabajo social es. Entonces, tiene un proyecto bien interesante que se llama la campaña política y es un taller de 2 días en las que estudiantes profesionales, miembros de la comunidad pueden asistir y por 2 días nos capacitan para ejercer posiciones de liderazgo en la municipalidad, en la legislatura, en agencias, pero también para entender y saber cómo ejercer su derecho a votar. Tenemos el proyecto de estudios puertorriqueños latinoamericanos, que se involucra a estudiantes en experiencias de desarrollo de líderes. Y claro es Connecticut Latino and Latinas Achieving Rights and Opportunities. Eso es una organización que aboga por los derechos y la justicia de la población, yo lo digo en inglés, LGBTQ, bien general la aprobación homosexual transgénero. Y entonces, eso lo inició un estudiante en una clase. Él tenía que someter un proyecto de comunidad y él propuso la creación de esta organización sin fines de lucro y empezó a buscar aliados y aliadas y empezaron a reunirse un grupito muy pequeño. Hoy en día la organización tiene oficina, tiene un presupuesto y es muy respetada en la legislatura cuando se trata. De hecho, ellos se involucraron en la defensa de la aprobación de ley para que la población homosexual pudiera casarse. Ellos fueron instrumental. Entonces, lo que yo quiero decir es que se creen espacios y que creemos espacios de acuerdo a las necesidades en términos del aprendizaje y el desarrollo de líderes. Finalmente, y esto es algo que yo tomé del sitio de internet de la Universidad de Costa Rica, yo lo modifiqué un poco, pero lo puse entre comillas porque realmente esto le pertenece a Costa Rica, esto no es mío, pero me pareció que era una bonita manera significativa de terminar mi presentación, así que el reconocimiento y el crédito se lo lleva la Universidad de Costa Rica. Es importante desarrollar programas de excelencia académica consolidados y legitimados socialmente, con un desarrollo sostenido en la investigación y la acción social, generadores de propuestas oportunas y pertinentes a las demandas y exigencias del contexto de la profesión y las realidades socioeconómicas, políticas y ambientales. Por lo tanto, es importante desarrollar profesionales que ejercen inspirados en la solidaridad, el respeto a las diferencias y la justicia social, que generen conocimientos críticos y propuestas alternativas de gestión e intervención y que contribuyan en la construcción de los derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Livio. Y bueno, pasamos a una muy pequeña sesión de preguntas. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, por favor. Del sistema educativo de Estados Unidos, de aprendizaje, que se puede dar mediante el uso de las TICs. Necesito ayudar a esto. ¿Qué apoyo de las se puede dar en Estados Unidos para el uso de las TIC, para el aprendizaje en línea del trabajo social, sobre todo en la práctica,
cuando en realidad no están convencidas de la utilidad del uso de los medios de comunicación. Ok. Dígame si entendí la pregunta, por favor. La voy a repetir y usted me dice si entendí bien. Me parece que hay una preocupación sobre cómo el trabajo social está siendo apoyado para fomentar el aprendizaje necesario cuando no hay un apoyo a los medios o los medios de comunicación pública no apoyan al trabajo social. Cuando los medios cuando las autoridades educativas no están tan dar el apoyo de la. Sí. Voy a tratar de contestar, si no le contesto me deja saber. En la medida en que tratamos de defender la misión y los objetivos de nuestra profesión, la realidad, yo decía anteriormente en otro contexto, la realidad es que estamos luchando contra fuerzas que no van a querer mucho que nuestra profesión prospere, porque ¿de qué es nuestra profesión? Nuestra profesión es acerca del cambio. Nuestra profesión es cuando tratamos la opresión, el discrimen, la distribución inequitativa de los recursos, de la pobre calidad de vida. Estamos enfrentando y cuestionando muchas cosas establecidas. Y entonces yo veo la realidad también en términos de dinámicas de poder. Y entonces mi opinión siempre ha sido que los y las trabajadoras sociales tenemos que buscar la manera de ganar un poder influencial, demostrando el valor de nuestra profesión a través de los resultados de nuestra investigación, a través de cómo documentamos lo exitoso de los diferentes proyectos que estamos haciendo. Pero tenemos que buscar maneras de que se nos escuche y que se escuche todo lo que estamos haciendo. Estamos luchando por romper los prejuicios y el estigma hacia nuestra propia profesión, a la misma vez que estamos luchando por las comunidades. Entonces, mi opinión es, ¿cómo se hace eso? Es una labor que, bueno, es muy compleja. Yo creo mucho en las organizaciones profesionales. Yo pienso que en Estados Unidos la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, a la que se pertenece si uno quiere o no, pero tiene suficientes miembros y miembros para empezar a presionar al gobierno en términos de prestarle más atención a la voz del trabajador y la trabajadora social. De igual manera, el Concilio de Educación y Trabajo Social, una de las cosas que quisimos hacer fue que en adición a apoyar o reafirmar, acreditar programas, teníamos que asumir una posición en cuanto al trabajo social y las realidades a nivel nacional. Entonces, el Concilio buscó la manera de tener una presencia en Washington, D.C. Y inclusive se adiestró sobre cómo tú te metes en un sistema como el gobierno federal para tratar de ganar espacio, poder influenciar, para que entonces respeten, valoren, escuchen y tomen en consideración todas las contribuciones que nosotros y nosotras estamos haciendo, que se pierden, que no valoran. ¿Le contesté? Sí, okay. Gracias. Gracias. Es una felicitación y la voy a hacer extensiva por quien la haya mandado. Dice, lo que usted menciona en su investigación percibo que lleva el programa de desarrollo humano. Reconoce a la persona como única y valiosa, la escuela activa en la persona, meditación, buscar la paz interior y social, la reflexión, etc. Muchas felicidades. Agradecemos a la doctora Negroni su interesantísima disertación y solicitamos a la máster en Trabajo Social María Teresa Obregón Morales, nuestra directora, que nos haga el favor de entregar un merecido reconocimiento por su importante trabajo. Y le damos un enorme aplauso. Algunos avisos. A las 3 de la tarde en punto iniciamos con las mesas de trabajo simultáneos.
En su legajo tienen la información, pero quiero recalcarles que no es aquí, que es en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Sí, allá son las mesas de trabajo y los eventos que siguen. Quiero invitarlos también a, después de las mesas de trabajo, que ustedes pueden elegir, está la mesa de la 1 a la 10, y que todo está señalizado, pero si tienen alguna duda, ahí va a haber personas que les van a poder estar ayudando para indicarles a la mesa que ustedes quieran entrar. En sus bolsos tienen todo puesto aquí, qué ponencias, qué mesa, qué eje, para que ustedes no batallen. Entonces los esperamos allá, no se vayan a ir para acá, por favor. Otro aviso importante es, después de las mesas a las 6:30, tenemos, y los queremos invitar con mucho cariño, a la presentación de 5 libros. Estos son El arraigo de las violencias individualizadas, del doctor Luis Manuel Otero, Sistematización y trabajo social, del doctor Martín Castro Guzmán, Elementos de derecho para el trabajo social, de Héctor Augusto Mendoza y Marta Leticia Cabello Garza, riesgos y trabajo social, de la doctora Silvia Vázquez González y Blanco Guadalupe Cid de León y Elena Montemayor Rodríguez, y el más reciente, nuevo, que es la intervención en trabajo social, enfoques, problemas y alternativas para el desarrollo humano, editado por la doctora Marta Leticia Cabello Garza y el doctor Martín Castro, que emana de este evento y que se logró tenerlo ya con el impreso y con el ISBN. Entonces, los invitamos a estar con nosotros en estas presentaciones que también son muy importantes para conocer la nueva literatura, las nuevas publicaciones a las 6:30 y posteriormente a las 7:30. También los invitamos al cóctel de bienvenida en nuestra biblioteca en la propia Facultad de Trabajo Social. Que coman rico, muchísimas gracias y los esperamos a las 3 de la tarde.